Buenos días, confinados y aburridos amigos hedonistas. Hoy vamos a realizar un plato muy de casa, muy mío. Un plato donde las protagonistas van a ser las verduras de plena temporada. Algunas están empezando ahora, otras ya están a pleno rendimiento y otras está ahora poco a poco en abril arrancando su punto más óptimo. Vamos a usar judía Bobby, judía del cigarret, habitas, vamos a usar espárrago triguero, fresones, tomate valenciano, tomate feo valenciano y cebollita tierna, la cebollita de primavera. Todo esto vamos a usar un hilo conductor que va a ser un escabeche, una receta muy tradicional, muy de casa, lo que en este caso vamos a hacer un escabeche de pollo, un escabeche con recortes de pollo, con carcasas y con las patitas del pollo. Este producto, sabéis que tiene mucho colágeno, tiene una grasa muy buena y va a hacer que nuestro escabeche tenga mucha potencia y mucha jugosidad para amalgamar todo el plato de verduras. Sería como una menestra de verduras de temporada con escabeche de pollo. Vale, en primer lugar vamos a tostar bien los huesos del pollo y las patas, un buen chorro de aceite de oliva y al horno, 200-220 grados, unos 40 minutos hasta que esté bien dorado. Vale, mientras vamos a coger todo el aceite de oliva. Vale, para la receta del escabeche hemos hecho 250 de aceite de oliva, 250 de vino blanco, 250 de agua y unos 125, 130, 140 de vinagre de Jerez. Lo primero, en el mismo aceite de la receta base, esperamos a que se caliente y vamos a añadir la cebollita morada, el ajo y la zanahoria. Todo cortado bien fino y bien lavado. Y vamos a ir sofriendo. Mientras tenemos el pollo en el horno y la verdura que empiece a tomar color, vamos a ir preparando las distintas verduras. En primer lugar hemos pelado estas habas. Nada, simplemente no les vamos a quitar la piel porque es un trabajazo que no hace falta en este plato. Vamos a cortar la judía del cigarret, en este caso. Le vamos a quitar las puntas. La vamos a partir por la mitad y a su vez por la mitad. La idea es que nos quede abierta con todas las gramíneas dentro. Mientras tanto, también podemos poner una ollita con agua y la vamos a poner a máxima potencia y bien de sal. Vale. Judía, os voy a enseñar todas las verduritas cómo se van haciendo, ¿vale? La judía ya sabemos cómo. El espárrago nada, simplemente cogerlo, retiramos la parte más dura, la base, y lo separamos en dos partes. Esta que la vamos a emplear para el plato, que es la cabeza, y esta la tenemos que reservar para la noche para una tortillita de espárragos con setas, tortillita de espárragos con ojos tiernos, que es la parte que no es la cabeza ni tampoco la más dura. La cebollita, nada, ¿veis qué bonitas han venido? Nada, simplemente le vamos a quitar la parte de arriba, que mira, también podemos esto aprovecharlo para un escabeche base. Y la vamos a partir en cuartos y simplemente no la vamos ni a escaldar ni nada, la vamos a marcar en la plancha, la sartén, muy fuerte con una gotita de aceite y sal.
La haba la tenemos, vale, el tomate nada, hay que coger el más feo que podamos, lo partiremos y le vamos a sacar como gajos pequeños. El tomate lo vamos a hacer crudo a modo ensalada. Vale, pues ya tenemos la verdura donde la queríamos y el pollo tostadito. Y vamos a empezar a añadir los ingredientes del escabeche. El vino blanco, el agua, el vinagre, un poco de limón y las especias, laurel y unas bolas de pimienta negra. Vale. Vamos a añadir también el pollo. Vale. No hace falta que cubra el líquido. Y lo que vamos a hacer es también con cuidado de no quemarnos, añadir el juguito que nos ha faltado el pollo. Vale. Ahora esto lo dejamos aquí, el fuego al máximo y lo vamos a tener 20-25 minutos. Mientras tenemos aquí el agua hirviendo con la sal y un bol con agua y hielo bien fría y vamos a escaldar las verduras. Vamos a empezar con la judía. Al echarla va a disminuir un poco la temperatura y iremos siguiendo con el resto. La cebollita, como habíamos comentado, vamos a poner la sartén al máximo. Otra cosa que había hecho también, que no os he comentado, es una cebollita deshilachada. Es una cebolla morada que la hemos tenido toda la noche en jugo de lima. Aquí hay un jugo de una lima y sal, y así saca todo este color. Nada, la usaremos luego para decorar, para poner unos trocitos, para subirle la potencia, ya que es bastante ácida. Aquí tenemos nuestro escabeche. Este escabeche lo podemos usar para cualquier cosa. Al final es como un caldo de pollo acidulado, no lleva mucha cantidad de vinagre. La idea de un escabeche es conservar, pero este lo usamos más de salsa que de escabeche puro y duro. Vale, cuando ha empezado a hervir, vamos a bajar, potencia 6. La judía la vamos a dejar bastante al dente, para que tenga bocado. Para la cebollita vamos a usar este aceite, variedad picual, aceite de Gardons de la Serra d'Irta. Vale, ya tenemos la judía. Y aquí para cortarle la cocción, que no siga cociéndose.
y que conserve todo su sabor y color. Vamos a añadir las puntitas de espárrago. Cebollita. La idea es que dore, es no tocarla prácticamente, la vamos a dar una vuelta solo, que caramelice bien su azúcar, el azúcar de la cebolla, y que quede bastante dorado. El escabeche va haciendo, el pollo va dejando todo su sabor. Ahora simplemente retiraremos el pollo, lo trituraremos bien, lo colaremos y lo pondremos al punto de sal y ya tendremos el escabeche. Este es un plato que se debe servir templado, ni frío de la nevera ni caliente. Comprobamos el espárrago, ya lo tenemos, pues lo mismo, con la judía, el hielo, un buen puñado de sal, lleva el agua de cocción y la de hielo. Vale. Y por último, las habitas. El tomate y la fresa no le vamos a hacer nada, simplemente le pondremos unas gotas de aceite y sal. Para finalizar, aquí tenemos el escabeche. Hemos retirado los huesos de pollo y las patas y el resto lo hemos triturado todo muy bien y lo hemos colado por un colador bien fino y lo vamos a usar en la base del plato. Las motitas que veis es la pimienta negra, que no la retiramos. Vale. Y con una cucharita vamos a añadir el resto de ingredientes. En la base la cebollita que os comentaba, bien marcada a la plancha. La judía. Esto en los restaurantes tenemos unas pinzas que sale de maravilla. Pero bueno, nos tenemos que acoplar a la casa. Vamos a poner un buen puñado. Un buen puñado de espárragos. Las habitas, no les hemos quitado la piel, son bastante pequeñitas y finitas. Y la idea de ponerle el tomate y la fresa es para unir un poco la acidez que lleva el escabeche. El dulzor y la acidez del tomate y de la fresa. Tomate así cordete muy fino, los gajitos. Trocitos de fresa. Hemos cortado también un poquito de cebolla tierna del tallo. Vamos a darle un poco de frescura. Y la cebollita que os comentaba, que ha estado toda la noche en jugo de lima y sal. Vamos a repartir. Por último, un poquito de salmaldón. Y muy importante, un chorro de aceite de oliva para toda la verdurita. Y esto es todo, un plato muy fresco, de temporada, muy económico y saludable. El escabeche tiene grasa, pero bueno, es el aceite de oliva y lleva muy poquito. Lo que manda en este plato son las verduritas. Pues nada, que lo disfrutéis y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme.